Lo que acabamos de escuchar podría cambiar todo lo que sabes sobre las relaciones internacionales. No se trata solo de una disputa comercial, no se trata solo de cifras. Esta es una declaración que está rompiendo con décadas de confianza y alianzas. El presidente de EEU ha afirmado con absoluta certeza que América no necesita a Canadá. Pero ¿qué significa realmente esto? Por primera vez en la historia moderna, un presidente estadounidense dijo en voz alta lo que algunos solo habían sugerido: no necesitamos a Canadá. Lo que se pierde en el debate son las repercusiones de esta afirmación. Es fácil ignorar las palabras de un presidente cuando no estás observando las consecuencias reales de esas palabras en los cimientos de la economía global. Y hoy vamos a descubrir por qué esta afirmación podría estar mucho más cerca de ser un desastre que una promesa de independencia. Para entender el impacto de esas palabras, tenemos que analizar la realidad económica entre EEU y Canadá. Cada día, 4.1 millones de barriles de petróleo canadiense cruzan la frontera de norte a sur, alimentando las refinerías de Estados Unidos. Es más petróleo que EEU importa de cualquier otro país, más que de Arabia Saudita, más que de Venezuela, más que de México. En 2024, Canadá fue responsable del 63% de las importaciones de petróleo crudo de EEU. ¿Te has detenido a pensar en eso? Más de la mitad del petróleo extranjero que llega a las refinerías estadounidenses proviene de Canadá. Pero hay algo aún más profundo. Las refinerías estadounidenses, especialmente las enormes instalaciones en la costa del Golfo, no están configuradas para procesar cualquier tipo de petróleo. Están diseñadas específicamente para procesar el crudo pesado que proviene de las arenas bituminosas de Alberta. Estas refinerías se construyeron durante décadas, con miles de millones de dólares invertidos, solo para manejar este tipo de petróleo. Y Trump, cuando dice que no necesita a Canadá, lo que está realmente sugiriendo es que Estados Unidos podría reemplazar 4 millones de barriles de crudo pesado al día de un solo golpe. ¿De dónde se supone que vendría ese petróleo? De Venezuela, que está sumida en un colapso total, de México, cuya producción está en caída libre, de Medio Oriente, quizá. Pero eso requeriría reconstruir toda una cadena de suministro, reajustar refinerías y asumir el riesgo de depender de una región cuyo nivel de estabilidad varía de una semana a otra. Pero el petróleo no es el único problema. Canadá también es responsable del 98% de las importaciones de gas natural de EEU. 98%. Cuando los hogares en el medio oeste estadounidense se calientan en invierno, cuando las plantas eléctricas del noreste mantienen la electricidad encendida, ese gas proviene en su mayoría de las tuberías canadienses. Estamos hablando de infraestructuras construidas durante décadas con inversiones que no pueden ser reemplazadas por un decreto presidencial. Y por si fuera poco, Canadá también es responsable del 82% de la electricidad que EEU importa. Estados como Nueva York, Michigan, Minnesota no están comprando electricidad canadiense como algo complementario. La están comprando para mantener sus redes estables, para evitar apagones cuando la demanda se dispara. La relación energética entre EEU y Canadá se valoró en $151,000 millones en 2024. Y esa no es una cifra de comercio desequilibrado. Es la relación de dos economías que por pura necesidad se entrelazan en un sistema que no puede ser deshecho con solo una orden ejecutiva. Entonces, cuando Trump dice que EEU no necesita a Canadá, lo que realmente está diciendo es que EEU no necesita el 63% de su petróleo crudo importado, no necesita el 98% de su gas natural importado, no necesita el 82% de su electricidad importada. Y lo que esto implica es que no necesitarían refinerías funcionando, no necesitarían hogares calentándose en invierno y no necesitarían redes eléctricas estables. Pero la energía es solo el comienzo. Ahora hablemos de comercio. En 2024, Canadá fue el principal destino de las exportaciones de bienes de EEU. No el segundo, no el tercero, el primero.
EEUU exportó 350 mil millones de dólares en bienes a Canadá el año pasado. Mientras tanto, EEU importó 413 mil millones de dólares de Canadá. Eso resultó en un déficit comercial de aproximadamente 62 mil millones de dólares. Trump habla mucho sobre los déficits comerciales, usándolos como evidencia de que EU está siendo explotado. Pero lo que esta visión no tiene en cuenta es lo que sucede cuando se incluyen los servicios. Cuando tomamos en cuenta los servicios y no solo los bienes, resulta que EEU tiene un superávit comercial con Canadá. De hecho, EEUU exportó más servicios a Canadá de los que importó. Y aquí está el dato clave. El 50% del comercio entre ambos países no son productos terminados, sino componentes, materias primas, bienes intermedios que cruzan la frontera múltiples veces como parte de cadenas de suministro interconectadas. Toma la industria automotriz como ejemplo. Cada Chevrolet Silverado que sale de la línea de ensamblaje en Michigan tiene piezas que han cruzado la frontera con Canadá varias veces durante su fabricación. Las piezas de acero pueden venir de Ontario, ser enviadas a Ohio para ser transformadas, luego regresar a Canadá para más procesamiento y finalmente volver a EEU para el ensamblaje final. No es que Canadá esté explotando a EEUU o viceversa. Es que ambas economías están tan profundamente entrelazadas que es casi imposible saber dónde termina una y comienza la otra. Este nivel de integración va mucho más allá de los automóviles. En 2023, las exportaciones canadienses a EEUU representaron el 21% de todo lo que Canadá vendió en el mundo. Mientras tanto, el 76% de todas las exportaciones de mercancías canadienses fueron a parar a los EEUU. Canadá no tiene la opción de diversificar sus mercados de inmediato, no tiene la infraestructura, no tiene las relaciones y geográficamente es casi imposible hacerlo. Pero aquí está lo que Trump parece no entender. Esta dependencia va en ambas direcciones. Sí, Canadá depende de los EU para su comercio, pero las empresas, los trabajadores y los consumidores estadounidenses también dependen de que ese comercio fluya sin interrupciones. Cuando pones aranceles del 25% a tu mayor socio comercial, no estás solo lastimando a ellos. Estás interrumpiendo tus propias cadenas de suministro, aumentando los costos para tus propios negocios y al final enviando la factura a tus propios consumidores. Y ya estamos viendo cómo esto está afectando a EU. Los aranceles impuestos a Canadá en 2025 golpearon la economía canadiense como un terremoto económico. En abril, las exportaciones canadienses a EU cayeron un 26%. Eso no fue un ajuste comercial, eso fue un colapso. Las provincias dependientes de las exportaciones, como Ontario y Alberta, vieron cómo sus empresas despedían a empleados, cancelaban planes de expansión y buscaban desesperadamente mercados alternativos que no existían. Pero lo que los medios estadounidenses no han cubierto lo suficiente es que esos aranceles no solo afectaron a Canadá. Las importaciones de EU cayeron un 20% en abril de 2025, la mayor caída mensual desde la crisis financiera de 2009. ¿Por qué? Porque cuando pones aranceles en la mitad de tus importaciones, los negocios no pueden encontrar reemplazos nacionales de inmediato. Las cadenas de suministro no se reconfiguran en semanas. La capacidad de producción no aparece porque un presidente firme una orden ejecutiva. Los fabricantes de EEUU, que de repente pagaron un 25% más por acero canadiense, no celebraron, absorbieron el costo, destrozaron sus márgenes de ganancia y empezaron a planificar despidos. Los consumidores de EEUU no lo notaron de inmediato, pero lo harán. La inflación, que finalmente había comenzado a estabilizarse, está volviendo a subir. La Reserva Federal lo está observando con nerviosismo. Los economistas de todos los colores políticos están usando palabras como herida autoinfligida y error no forzado. Las consecuencias van más allá de lo económico. Hablemos de lo que ocurre cuando tratas a tu aliado más cercano como si fuera un adversario. Por primera vez en la historia moderna, un primer ministro canadiense se paró frente a sus seguidores y dijo: "Los canadienses vivimos en días oscuros causados por un país en el que ya no podemos confiar. Ese país es Estados Unidos, no Rusia, no China, Estados Unidos de América".
No se trataba de una postura política. Era una ruptura fundamental en una relación que durante generaciones fue la base de la prosperidad y la seguridad de América del Norte. Trump no solo ha amenazado con imponer aranceles, ha llamado repetidamente a la anexión de Canadá como el Estado 51. Ha sugerido usar la fuerza económica para hacerlo. Ha burlado a los líderes canadienses, cuestionado la soberanía de Canadá y tratado al país entero como si fuera una propiedad a adquirir en uno de sus negocios inmobiliarios. La reacción en Canadá ha sido predecible y francamente sin precedentes. Según una encuesta de 2025, el 90% de los canadienses se opone a la anexión, el 90%. En un país donde la gente rara vez está de acuerdo en algo, hay un consenso casi universal de que convertirse en parte de los EEUU es completamente inaceptable. Otro sondeo encontró que el 82% de los canadienses preferirían volver a ser un dominio del Imperio Británico que ser anexados por Estados Unidos. Piensa en eso por un momento. Canadienses que pasaron décadas construyendo su propia identidad independiente de Gran Bretaña preferirían volver a ser parte de la Commonwealth que unirse a EEUU. Bajo estas circunstancias, el nacionalismo canadiense ha crecido. Ha habido un aumento masivo en las campañas para comprar productos canadienses. Los consumidores están evitando activamente los productos estadounidenses. Los viajes de los canadienses a EEUU han caído un 31% año tras año. No por el precio de la gasolina ni las fluctuaciones de divisas, sino porque los canadienses están eligiendo no gastar su dinero en un país cuyo presidente los trata con desprecio. Y no es solo simbólico. Canadá ha impuesto aranceles retaliatorios a productos estadounidenses por un valor de $30,000 millones, con otros $125,000 millones en la mira si la guerra comercial escala más. Las provincias canadienses han amenazado con cortar las exportaciones de energía a ciertos estados de EEUU. Piensa en lo que eso significa. Ontario sugirió cortar la electricidad a Michigan, Minnesota y Nueva York. Se echaron atrás, pero el simple hecho de que se haya discutido demuestra hasta dónde ha llegado esta relación. Mientras tanto, la retórica de Trump sobre la anexión, que inicialmente parecía solo una táctica de negociación, ha tomado un giro más oscuro. Ha dicho repetidamente que Canadá existe gracias a Estados Unidos. Ha sugerido que los canadienses estarían mejor como estadounidenses, pagando menos impuestos y disfrutando de una protección militar perfecta. Ha llamado a los líderes canadienses gobernadores en lugar de primeros ministros. Esto no es diplomacia, ni siquiera es intimidación en el sentido tradicional. Es una negación fundamental de la soberanía de Canadá. Es una negación de su legitimidad como nación independiente. Y lo que es genuinamente alarmante es que los observadores internacionales están haciendo comparaciones que nunca antes habían hecho. Las declaraciones de Trump sobre Canadá están siendo comparadas con la retórica de Putin sobre Ucrania antes de la invasión, con las declaraciones de Xi Jinping sobre Taiwán. La idea de que un país vecino no es realmente independiente, que su soberanía es condicional, que la absorción es inevitable e incluso deseable. Estas comparaciones pueden parecer exageradas, pero están siendo hechas por analistas serios de política exterior, no comentaristas partidistas. Los aliados de la OTAN están mirando esto con creciente alarma. Si EEUU está dispuesto a coaccionar económicamente a Canadá, su aliado más cercano, ¿qué significa eso para el compromiso de EEU con Estonia, Polonia o cualquier otra nación más pequeña que depende de las garantías de seguridad de EEU? El orden internacional basado en reglas que EEU construyó durante 70 años se basa en la idea de que los tratados importan, que las alianzas son más que transacciones, que la soberanía es inviolable, sin importar el poder relativo. Cuando Trump dice que podría usar la fuerza económica para adquirir Groenlandia, cuando menciona opciones militares para el Canal de Panamá, cuando sugiere que Canadá debería ser anexado, no está haciendo solo declaraciones controvertidas, está desmontando sistemáticamente la percepción de que EEUU es un aliado confiable que puede garantizar las normas que afirma defender, y una vez que esa percepción se pierde, no regresa rápidamente sin importar quién ocupe la oficina oval después. Así que volvamos a todo esto.
EEUU. No necesita a Canadá. Probemos esa afirmación en serio. Imagina por un momento que Canadá dejara de exportar energía a Estados Unidos mañana. No es probable, no es políticamente factible, pero es un experimento mental. Las refinerías de la costa del Golfo tendrían que buscar 4 millones de barriles de petróleo pesado al día de algún otro lugar. La producción de Venezuela está en mínimos históricos. La producción de México está en caída. Los proveedores del Medio Oriente necesitarían meses, tal vez años, para reajustar rutas de envío y procesos de refinación. Mientras tanto, los precios de la gasolina se dispararían, los costos de calefacción subirían y las consecuencias políticas serían inmediatas y severas. Ahora, imagina que Canadá dejara de exportar gas natural. Los hogares en el Medio Oeste estarían congelándose en invierno. Las plantas de energía en el noreste estarían buscando desesperadamente fuentes alternativas de combustible. Los apagones no solo serían posibles, serían probables. El daño económico no se mediría en miles de millones, sino en billones, ya que la manufactura se ralentizaría, las empresas cerrarían y regiones enteras tendrían dificultades para funcionar. Y no estoy inventando escenarios hipotéticos apocalípticos para hacer un punto. Estas son realidades prácticas de lo que realmente significa. No necesitamos a Canadá cuando sigues la lógica hasta su conclusión. Estados Unidos ha construido su economía durante décadas sobre la premisa de que Canadá siempre será confiable. Ese petróleo fluye del norte al sur. Ese gas natural circula por tuberías sin interrupción. Esa electricidad cruza la frontera para mantener las luces encendidas. El acero, el aluminio, la madera y 1000 otros productos cruzan libremente como parte de cadenas de suministro integradas. No dependemos de Canadá, no solo está mal, está tan divorciado de la realidad económica que cuestiona si la persona que lo dice entiende cómo funcionan las economías modernas. Pero aquí está la pregunta más profunda que nadie está haciendo. ¿Qué pasa cuando te convences de que no necesitas algo de lo que realmente dependes? ¿Qué pasa cuando el orgullo nacional, la postura política y la arrogancia pura anulan la lógica económica básica? La historia está llena de ejemplos y nunca son bonitos. La Unión Soviética se convenció de que no necesitaba los mecanismos del mercado. El resultado fue décadas de estancamiento y eventual colapso. Gran Bretaña se convenció de que el Brexit sería indoloro porque otros países los necesitaban más que ellos necesitaban a Europa. El resultado han sido años de bajo rendimiento económico y la creciente realización de que la interdependencia no es debilidad. Es la forma en que las economías modernas prosperan. Ahora, Estados Unidos está corriendo el mismo experimento en tiempo real. ¿Se puede mantener la economía más grande del mundo mientras se alienan sistemáticamente a los socios comerciales más cercanos? ¿Se pueden imponer aranceles a la mitad de tus importaciones sin disparar la inflación, perder empleos y provocar una contracción económica? ¿Se puede tratar a los aliados como adversarios y esperar que el resto del mundo siga viéndote como un socio confiable? Los primeros resultados no son nada alentadores. La economía de Canadá se contrajo en el segundo trimestre de 2025 como resultado directo de los aranceles impuestos por EEUU. Pero la economía de EEUU también se está desacelerando. El Departamento de Comercio informó contracción económica a principios de 2025. La confianza del consumidor está cayendo. La inversión empresarial está disminuyendo. El mercado de valores, que inicialmente restó importancia a los aranceles, ahora está descontando una incertidumbre sostenida. Y esto es antes de que lleguemos a la revisión KSMA 2026. Ese es el acuerdo comercial Canadá-EU-México, el que reemplazó al TELCAN durante el primer mandato de Trump. El próximo año se revisará y la administración Trump ha dejado claro que está dispuesta a abandonar todo el acuerdo si no obtiene las concesiones que quiere. Si eso ocurre, si las exenciones de CUSMA que protegen la mayoría del comercio desaparecen, los economistas están prediciendo una recesión a gran escala en Canadá y daños económicos significativos en EEUU. El peor escenario no es una posibilidad remota, es una táctica de negociación que Trump ha respaldado explícitamente. Ha dicho repetidamente
que está dispuesto a dejar que el acuerdo colapse, que está dispuesto a imponer aranceles completos, sobre todo el comercio norteamericano, que ve la amenaza de devastación económica como un apalancamiento legítimo en las negociaciones. ¿Qué pasaría si eso ocurriera? El PIB de Canadá podría contraerse un 2.6%, alrededor de 78,000 millones de dólares canadienses. Eso no es un error de redondeo. Eso es una contracción a nivel de presión. Mientras tanto, la economía de EU se reduciría un 1.6%, unos 467,000 millones de dólares. Los estadounidenses pagarían $1,300 por persona al año por el privilegio de castigar económicamente a Canadá. ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo real aquí? Trump afirma que los aranceles son sobre seguridad fronteriza, sobre detener el fentanilo y los migrantes indocumentados. Pero los datos muestran que esos problemas provienen de otros lugares. Canadá no es la fuente de la crisis del fentanilo en EU. Las drogas provienen de China a través de México o se producen a nivel nacional. Los cruces ilegales por la frontera canadiense son mínimos en comparación con la frontera sur. Y, de hecho, el problema más grande recientemente ha sido que los estadounidenses cruzan ilegalmente a Canadá, no al revés. Así que, si las justificaciones declaradas no aguantan el escrutinio, ¿qué está realmente impulsando esto? Algunos analistas creen que es puramente transaccional, que Trump realmente piensa que puede presionar a Canadá para que haga concesiones en comercio, acceso a lácteos u otros temas. Otros piensan que es un espectáculo político, una carnaza para una base política que responde a un discurso duro sobre el comercio. Otros temen que haya algo más oscuro detrás de esto, una creencia genuina de que el poder estadounidense debe usarse para dominar y controlar, en lugar de para construir y mantener alianzas. Cualquiera sea la motivación, las consecuencias son reales, son medibles y están acelerando. Las empresas canadienses están diversificando sus mercados fuera de EU. Tan rápido como pueden. El comercio con Europa está creciendo. Las relaciones con los mercados asiáticos se están profundizando. Es lento, es difícil, pero está sucediendo. Cada empresa canadiense que encuentra un comprador fuera de EU. Cada cadena de suministro que se reconfigura para evitar los aranceles de EU. Cada inversión que fluye a un país que no es Estados Unidos, eso es capacidad económica que no volverá fácilmente, incluso si una futura administración intenta reparar la relación. Y no es solo Canadá. México está observando. Europa está observando. Japón, Corea del Sur, Australia, cada aliado de EU está haciendo el mismo cálculo. Si Estados Unidos está dispuesto a tratar a Canadá de esta manera, ¿qué nos pasará a nosotros si caemos en desgracia? ¿Qué garantías tenemos de que los compromisos de Estados Unidos significan algo? La respuesta cada vez más es ninguna. Y por eso están tomando precauciones, diversificando sus relaciones comerciales, construyendo arreglos de seguridad alternativos, preparándose en silencio para un mundo donde Estados Unidos sea menos central, menos confiable, menos esencial que lo que ha sido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el verdadero costo de no necesitamos a Canadá, no el déficit comercial de 62,000 millones de dólares. No incluso el daño económico inmediato de los aranceles y la retaliación. Es la erosión a largo plazo de la influencia estadounidense. El lento pero irreversible proceso de que los aliados decidan que ya no pueden depender de Estados Unidos. Porque aquí está lo que pasa con la confianza. Se tarda décadas en construirla y se destruye en un momento. Y una vez que se ha ido, no vuelve simplemente porque lo desees. No puedes tuitear para volver a ser un socio confiable. No puedes blufear y amenazar para recuperar la profunda integración económica que hizo de América del Norte, una de las regiones más prósperas de la Tierra. Entonces, ¿dónde termina esto? Honestamente, no lo sé. Tal vez Trump cede, declare victoria sobre alguna concesión menor y el comercio se normaliza. Tal vez Canadá y EU tropiezan en una crisis económica real que los obligue a desescalar. Tal vez la revisión del KSMA de 2026 se convierta en una oportunidad para reiniciar en lugar de un punto de ruptura. Pero lo que sí sé es esto: cada día que esto continúa, cada vez que Trump repite la fantasía de que EU no necesita a Canadá, el daño económico se acumula.
Las cadenas de suministro que tardaron décadas en construirse se desmantelan en meses. Las relaciones que resistieron guerras y recesiones se desmoronan por disputas comerciales que ni siquiera deberían existir. La confianza que generaciones de líderes cultivaron cuidadosamente se evapora porque un presidente decidió que sus sentimientos sobre los déficits comerciales importan más que la estructura real de la economía de América del Norte. Y cuando los historiadores miren hacia atrás en este momento, cuando intenten entender cómo una de las alianzas más exitosas de la historia moderna se deterioró tan rápidamente, van a señalar esa sola frase: no dependemos de Canadá. 3 palabras que resumen todo lo que está mal al tratar las relaciones internacionales como una negociación inmobiliaria, al confundir la dependencia con la debilidad, al creer que el poder bruto puede reemplazar la asociación. Estados Unidos puede no creer que necesita a Canadá, pero las matemáticas, a diferencia de la política, no les importa lo que creas. Los 4 millones de barriles de petróleo al día, el 98% de las importaciones de gas natural, el 82% de las importaciones de electricidad, los 350,000 millones de dólares en exportaciones. Estos números no cambian porque un presidente los declare irrelevantes. Son la base de cómo funciona realmente la economía de EEUU, en lugar de cómo algunos desearían que funcionara. Y la realidad, tarde o temprano, siempre gana. Si este análisis te ayudó a comprender lo que realmente está pasando más allá de los titulares y el teatro político, dale al botón de me gusta y suscríbete para más análisis profundos de las historias que realmente importan. Y en los comentarios me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que la relación entre EEUU y Canadá puede recuperarse de esto o estamos viendo algo fundamental romperse en tiempo real?